Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. Nuestro primer punto en la agenda está ubicado dentro de la capital queretana. Es probable que en este lugar, México haya alcanzado la tan ansiada soberanía por la que se había luchado durante muchas generaciones. El lugar en donde fue fusilado Maximiliano de Habsburgo. La importancia que tiene Maximiliano en la historia de México, sin duda es porque después de la independencia política de 1821 respecto de España, la inestabilidad política, social y económica fue la que campeó en México. Entonces unos ilusos, malinchistas, cercanos a Europa, creyeron que ofreciendo el trono de México a un príncipe extranjero se iba a solucionar la inestabilidad. Y se decidieron por Maximiliano de Habsburgo. Era un buen hombre, tenía sueños democráticos. Sin embargo, bajo engaños, dice que 300 notables mexicanos votaron para que él viniera. Llega a México y se inaugura un imperio, pero un imperio de sangre, un imperio que venía a destronar a la República, electa legalmente, y que con la fuerza de las bayonetas quiso construir un gobierno a lo largo y ancho del territorio nacional. Los conservadores radicales, al ver que el imperio no se sostenía, no quisieron que la República los tomara a sangre y fuego en la Ciudad de México, capital del imperio, y peligraran sus bienes, sus vidas, sus libertades. Y con engaños lo mandan a Querétaro, que porque aquí tenía muchos seguidores. El imperio no, pero sí Maximiliano. Aquí el sitio dura 71 días. Si bien Maximiliano llegó el 19 de febrero, el sitio formalmente comienza el 6 de marzo, por el rumbo del Cerro de las Campanas. Se dan los primeros escarceos de guerra. La ciudad padeció hambre, sed, había un cañonazo cada hora durante 71 días. Comenzaron el sitio de Querétaro 31,000 republicanos al mando del general Mariano Escobedo contra 9,000 imperialistas al mando de Leonardo Márquez, que era el segundo de Maximiliano en la jerarquía imperial. Cuando termina el sitio de Querétaro el 15 de mayo, en la madrugada, ya eran 50,000 juaristas contra 5,000 imperialistas. La diferencia era mucha. No tomaron la ciudad a sangre y fuego por órdenes precisas de Juárez, evitar un derramamiento inútil de sangre. Quien mejor nos relata la vida de Maximiliano en esas últimas horas es el doctor Samuel Bach. Nos dice cómo no comía, cómo las monjas teresianas y otras se esmeraban en mandarle fruta. Ya carne no había en Querétaro, pero sí ropa blanca, comidas blandas. Pero Maximiliano estaba fuera de este mundo desde mucho antes. Vivía dopado, es decir, recibía 2 raciones diarias de droga para quitar el malestar estomacal. Fueron de espanto sus últimas horas. La droga era opio. Los reclutas terminaron amándolo. Los que lo cuidaban eran 2 guardias frente a su celda
todo el día, todos los días. Terminaron queriéndolo, porque vieron que era buena persona. Pero los mulas de allá abajo no lo dejaban dormir. Había 2,000 soldados en el edificio que hoy llamamos Capuchines. Maximiliano tenía que ser sentenciado. Sin embargo, Benito Juárez cubrió las formas llevándolo a un juicio ante un consejo de guerra. ¿Qué delitos? El principal, pena de muerte, atentar contra la soberanía nacional, haberse prestado a los intereses de Francia para invadir México de una manera injusta. La visita de Maximiliano a México costó más de 1 millón de vidas. El Cerro de las Campanas obtiene su nombre por el sonido metálico que hacen las piedras en ese lugar. En un momento regresamos con más de la historia de Maximiliano de Habsburgo y su fusilamiento en este lugar. Maximiliano jugaba el papel de cabecilla de los ultraconservadores, pero él era liberal. Y Juárez, que representaba a los liberales, no tan radical, él era moderado, sostuvo la dignidad de la República. Se alza como un paladín para defender lo nuestro. Es mentira que todas las poblaciones aclamaran al imperio. Entonces, cuando gana Querétaro, era el héroe principal, era el gran hombre, tosudo, tenaz, trabajador. Sus problemas del hígado y sus problemas de angina de pecho se reflejaron más tarde, sobre todo al perder a Margarita. Pero en el momento que le gana a Francia y fusila a Maximiliano, le dio una lección al mundo de que ninguna potencia extranjera iba a volver a entrar a América, ni siquiera a México, a América. Se ha dicho hasta el cansancio que hubo una traición en Querétaro para entregar a Maximiliano. Y se lo achacan a Miguel López, compadre de Maximiliano. Querétaro fue tomado porque ya no podían sostenerse los imperialistas con 5,000 hombres contra 50,000 republicanos. Maximiliano mandó a Miguel López a conferenciar con Escobedo y se ponen de acuerdo para la entrega de Querétaro. López fue enviado por Maximiliano porque Maximiliano era noble. Quería ahorrarle vidas y sangre a la población de Querétaro. Escobedo le recibió la espada, la rendición, como a las 7 de la mañana, para no provocar más groserías a la figura de Maximiliano. Se ordena a un antiguo amigo suyo, el coronel republicano Rincón Gallardo, que lo lleve por la periferia de la ciudad a la cruz, pero ya no como general en jefe, sino como preso de la República. Aquí fueron interrogados para su juicio. Aunque el juicio fue legal, pues tenía todos los defectos de los juicios de aquellas épocas. Finalmente, ese 19 de junio se levantan a las 4 de la mañana, se bañan, oyen misa, comulgan, desayunan pollo, vino tinto y café, y a las 6:30 salen cada quien en un carruaje rumbo al Cerro de las Campanas, tomando aquí por esta partecita de Guerrero y todo Hidalgo, hasta llegar al Cerro de las Campanas a las 7 de la mañana. Miramón y Maximiliano iban bromeando desde la salida de la puerta sobre su vestuario, sobre que si era la primera vez que lo fusilaban o ya llevaban varias, y Tomás Mejía no hablaba. Los colocan en la cumbre del Cerro de las Campanas. El cadáver vino y se depositó aquí en Capuchinas, en la parte de abajo, al igual que el de Tomás Mejía. Después es llevado el cadáver al entrepiso de lo que hoy es el Archivo General del Estado en Madero 70, que era el Palacio de Gobierno. Ahí Juárez llega el 5 y 6 de julio, duerme, y en la madrugada del 6 de julio, como a las 3 de la mañana, junto con Lerdo de Tejada y un escuincle de apellido Díez Marina, van y visitan el cadáver de Maximiliano. No se conocieron en vida, por más que Maximiliano lo buscó para hacer un congreso constituyente y una nueva constitución. Y finalmente es llevado su cadáver de Querétaro a México hasta el 7 de septiembre de ese año.
A él como persona lo amaron mucho. Era caballeroso con los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. Hizo obras de beneficencia a lo que hoy es la Universidad Autónoma de Querétaro, el viejo Colegio Civil. Donó biblioteca, donó sus cartas de marear, es decir, sus mapas de mar y todo. Maximiliano era noble, pero no era inteligente. Era más inteligente Carlota. Carlota nació desde la cuna para ser mujer de Estado. Lástima que le tocó una época machista en que la mujer era menos que nada. Carlota se preparó para ser estadista y ella es la única mujer que ha ocupado la primera magistratura mexicana. Maximiliano, en sus largos viajes que hacía al interior de la República, la nombró lugarteniente del Imperio. Y la que tomaba las decisiones más importantes fue ella. Por ejemplo, dos de las que todavía gozamos como mexicanos y queretanos. Hacer la maternidad, es decir, un hospital gratuito para mujeres solas, viudas, solteras, madres dejadas. Ahora es el Hospital Civil de Querétaro, estuvo en Santa Rosa de Viterbo. Dos, el libro de texto gratuito. No lo inventó López Mateos, lo inventó Maximiliano por idea de Carlota. Tal y como aquellas viejas tradiciones de la conquista, en la cima del Cerro de las Campanas se encuentra un enorme monumento a Juárez. Y es que sería él quien a partir de este momento encabezaría uno de los procesos más importantes de maduración de nuestra nación. Uno de los puntos más interesantes en Querétaro son sus haciendas. Aquellas edificaciones repartidas por todo el estado que parecen ser un puente entre el presente de la ciudad y el pasado del país. Nuestra siguiente parada es una edificación ubicada a solo unos cuantos kilómetros de la capital. La Hacienda Viborillas es un excelente ejemplo de la convivencia entre nuestro pasado y la evidente modernidad que se ha generado en la zona. Les puedo contar de la historia de la Hacienda Viborillas, obviamente desde la parte de los propietarios, a qué se dedicaba, sobre todo las colindancias, que es importante, y entre sus propietarios hay gente destacada, ilustre, podríamos decirlo. Se dice que en ese tiempo perteneció al conde Romero de Terreros, don Pedro Romero de Terreros, el fundador del Monte de Piedad, y que en cierto tiempo él adquiere este espacio, esta propiedad, hasta llegar en manos de doña Josefa Vergara, que es la ilustre queretana, que es cuando más fama adquiere estas tierras, ¿no? Les puedo decir que doña Josefa Vergara es importante y es una mujer ilustre. Sabemos de la historia de su gran corazón en ese sentido de querer apoyar a la niñez queretana. Es importante porque ella en una carencia o cuando se vive esta carestía a nivel del Estado en cuanto a los alimentos, ella dona todo lo que hay en sus trojes en cuanto a la producción para poder alimentar a la población de la capital. Y que obviamente era un México en vías de desarrollo previo a la guerra de independencia, donde todas estas tierras, estas haciendas se ven afectadas. Otra etapa histórica de la cual la Hacienda Viborillas forma parte, pues es precisamente previo a la Revolución Mexicana, es decir, cuando todo el auge del gobierno del general Porfirio Díaz amplía las vías de comunicación, las conexiones, y se ve beneficiado en este punto Hacienda Viborillas. Entonces prácticamente ese era el papel que jugaba, su posición estratégica geográficamente, que permitía acceder hacia todo el territorio, porque era una parte de la entrada, digamos, hacia la parte de la Hacienda del Lobo o otras referencias. Los personajes que han tenido posesión o han sido propietarios de la hacienda, mencionamos a la ilustre doña Josefa Vergara, que en 1808 la deja en su testamento. Mencionamos también a doña Dominga Cabrera, viuda del general Rafael Olvera, a don Alfonso Berrio López, que es uno de los últimos propietarios que ha tenido la hacienda, y entre ellos después, con los problemas económicos, pasó con algunas asociaciones hasta el reparto agrario. Los atractivos que pueden encontrar aquí en Hacienda Viborillas es desde, como te comentaba, cuando empezó la restauración,
podemos encontrar una estación de tren, una estación ferroviaria, que el tren lo comprenden hoy en día 5 vagones. Se ha hecho la restauración ya de 3 de ellos, a los cuales se les ha dado un tema cada uno, como lo que es la cantina antigua, la botica, una barbería. Próximamente vamos a tener un vagón con una exposición de cámaras antiguas, y en cada uno de estos vagones se ha hecho la exposición de piezas históricas, donde se dan la exposición de herramientas que se usaban en esa época. Lo que hacemos es algunos recorridos, aparte de lo que es la estación Viborillas que te comentaba, también tenemos unos espacios abiertos que son unos jardines muy bonitos. Uno de ellos, por ejemplo, le llamamos el Jardín Yuca, que en el centro del mismo se expone este mismo árbol por el nombre Yuca, y está rodeado por una colección de baúles antiguos que pueden ustedes encontrar, y que tiene una vista a lo que es el muro antiguo de la hacienda. También a lo recorrido de los pasillos de la hacienda tenemos unos muebles antiguos que se utilizaban en la época de las haciendas, que han sido restaurados. Yo te puedo decir que es un lugar mágico. Es un lugar probablemente, sí puedo decir hoy en día, secreto, porque nosotros estamos justo creando esa expectativa y esas experiencias que la gente está buscando. La gente hoy en día lo que busca es, al llegar a un lugar, verse sorprendido por lo que hay ahí, por lo que está expuesto, por lo que está exhibido. Nosotros aquí, lo que te comentaba anteriormente, es que podemos encontrar esos detalles que, aunque un joven de 12 años llegue, le podemos causar una gran expectativa, a lo mejor con la estación Viborillas, como un adulto donde se remonta a lo mejor a recuerdos de sus abuelos o de sus bisabuelos. En Hacienda Viborillas contamos con diferentes espacios como jardines, salones, unos salones cava donde se pueden llevar eventos desde 50 hasta 1100 personas. La transformación del Estado a través del tiempo es sin duda uno de los atractivos más notables de Querétaro. Esta relación se ve no solo en sus edificios, sino también en su gente, y es eso posiblemente lo que explique de forma más convincente el crecimiento económico del Estado. Nadie sabe lo que depara el destino. Un día puedes estar en la cima y en cuestión de segundos todo puede cambiar. En algún punto de la carretera México-Querétaro, la vida del entonces campeón mundial mexicano peso pluma se vería truncada por un accidente en su Porsche 928 blanco. Nos referimos a Sal Sánchez. Cuando hablamos de una persona común y corriente, digamos que no destacó en algún ámbito, en alguna esfera, pues hablar de que vivió 23 años, pues realmente dices que poco pudo haber hecho, estará saliendo de la escuela, empezando una carrera. Pero Salvador Sánchez no. Salvador Sánchez al morir dejó la sensación de que pudo haber sido el mejor boxeador mexicano de la historia. Para mí un boxeador, para que pudiera alcanzar la cima, necesitaba 2 presupuestos fundamentales: afición y facultades. Afición, que no le empezara a levantarse temprano a correr y que mantuviera su dieta, y facultades, que cuando él pegaba hiciera daño y cuando lo golpearan podía resistirlo. Salvador jamás estuvo en la lona y jamás lo cortaron. Era un boxeador en evolución, campeón mundial de peso pluma, 9 defensas de su corona. Lo que más se recuerda de Salvador Sánchez fue cuando en agosto de 1981, si no me equivoco, se impone en el Caesars Palace de Las Vegas a Wilfredo Gómez, boxeador de Puerto Rico. Entre conocedores, aficionados, gente del medio, se considera que ha sido la victoria más grande que ha tenido el boxeo mexicano en todos los tiempos. Las peleas más difíciles de Salvador fue esa y la última contra Suma Nelson. Esa sí fue muy difícil. Afortunadamente lo noqueó en el último round. Fue la última pelea de Salvador Sánchez. El día fue en el Madison Square Garden, en Nueva York, promovida por
por Don King. Después de esa pelea, desgraciadamente fue cuando vino el fatal accidente de Salvador. A Salvador se le consideraba un asesino del ring porque no los noqueaba de momento. Los lastimaba y los dejaba. Porque tenía una recuperación de 58 segundos. Significaba que entre round y round salía Salvador como si no hubiera hecho esfuerzo alguno. Y ahí tenía ventaja sobre todos sus oponentes. Salvador se estaba entrenando, ya tenía varios días entrenando en San José Iturbide, Guanajuato. Entonces agarraba el carro, su Porsche, que había comprado un carro precioso, blanco, y siempre pedía que alguien del equipo manejara para ir a Querétaro. Siempre fue aficionado a los coches, pero no tenía mucha capacidad para el volante y había tenido varios accidentes con sus coches. Lo que se sabe es que en una curva él venía, pues creo que a 140, una cosa así, 150, volaba, esos carritos vuelan, ¿no? Entonces, en una curva se encuentra con un camión que llevaba material pesado, creo que era de construcción. Cuando ve el camión, que ya no puede frenar, se sale, pero era de 2 carriles. Entonces, en el momento que se sale, venía una camioneta en contra. Se trata de meter y entonces la camioneta le pega al carro en la parte de atrás y lo estampa contra el camión. Entonces se hace pedazos el carro y pues él ahí quedó. Y al día siguiente, estando yo en su casa allá en México, viendo la televisión, y escuché que decía que había un rumor, que ojalá y no fuera confirmado, de que el gran campeón mexicano Salvador Sánchez había tenido un accidente en Querétaro, que estaba delicado. Yo todavía abrigué la esperanza de que no fuera cierto, pero más tarde dije, no, sí, desgraciadamente sí se confirmó. Y fuera del boxeo, alguna vez el director de deportes de la ABC, que es el que transmitía las funciones, el señor Alex Walú, me dijo que Salvador era un peleador de televisión para todos Estados Unidos, que cuando peleaba Salvador, todos los televisores estaban prendidos según las encuestas que ellos hacían, y que eso provocó que una firma cervecera de Estados Unidos, concretamente la Budweiser, no puedo decir porque es del extranjero, me envió un proyecto de contrato para manejar su imagen, garantizando una regalía mensual de $10,000 hasta indefinido, hasta que él durara como campeón. Y además agregaba que por cada presentación que lo solicitan a él en algún centro deportivo, en algún plantel, nos iban a pagar una cantidad adicional. Así es que todo se fue. Fueron los 80, fueron los 100 de Gerwey y los $10,000, que hubieran sido 120,000 al año, del manejo de las regalías de él. Muchos siguen pensando que Sal Sánchez pudo haber sido el mejor peleador de nuestra historia. Muchos se siguen preguntando, ¿quién hubiera ganado entre él y aquel joven sonorense de nombre Julio César Chávez? Nunca lo sabremos. Lo que es un hecho es que desde hace mucho, el nombre de Sal Sánchez se encuentra grabado en el panteón de los mejores dentro del boxeo. Por ahora nuestro tiempo se ha terminado y es necesario comenzar a planear nuestros siguientes destinos.